Hola amigos, les habla Monividente y estas son las predicciones del apocalipsis. ¿Qué está pasando en el mundo entero? Que todo el mundo está en la zozobra, que sí es el fin del mundo. La guerra de Israel, la guerra de Gaza, los problemas en cuestiones del cambio climático, los sismos, los tsunamis, los volcanes haciendo erupción, los extraterrestres casi llegando a nuestra vida y los demonios desatados en todos los sentidos. Y la gente está muy alarmada porque tiene miedo que este fuera el fin del mundo, del apocalipsis total, del libro de Juan, de la Biblia y de las profecías de la Virgen de Fátima, que son las profecías apocalípticas dadas en 1917, el 13 de mayo, durante 6 meses, cada día 13 a los pastores, que este mes de mayo va a ser fundamental y estos 7 años que se avecinan hasta el año 2031, el 13 de mayo. El 13 al revés es el 31. Y por eso me di la tarea de ahora en este mes de mayo dar las predicciones y profecías del apocalipsis, que va a durar 7 años, desde el 13 de mayo del 2024 hasta el 13 de mayo del año 2031, que va a pasar de todo lo que te puedas imaginar. Empieza la revolución total del ser humano y de la mentalidad. El ser humano cada vez autodestruyéndose a sí mismo, inventando guerras, inventando pandemias, inventando bombas atómicas peores que nunca. Así que este video es sumamente importante por los sucesos que van a empezar a pasar a partir del día 13 de mayo durante 7 años más. La muerte de dictadores, el quitar golpes de estado de países, guerras sin control, una nueva pandemia se avecina, plagas completas que van a estar acabando con cultivos y sobre todo los sismos, volcanes y el sol cada vez más cerca de la tierra darán el comienzo completo de ese apocalipsis que empieza a golpetear completamente al ser humano. Y después del año 2031 vendrán 1000 años de paz. Son los 1000 años que prometió Jesús, el Dios mismo, que serían completamente placenteros. Después de ese cataclismo del año 2031 vendrán esos 1000 años de paz. Pero ¿qué nos están diciendo las cartas? Que la carta del diablo, que Lucifer mismo, junto con sus 72 demonios, soltados hasta decir ya no en la humanidad completa, el ser humano cada vez creyendo más en el maligno, el ser humano haciendo religiones, sectas o gente creyendo completamente en demonios y en todos esos seres inframundos y oscuros, van a empezarles a rezar, van a empezarlos a invocar. El ser humano, tribus completas, ciudades y países a merced de ese Luzbel, de ese demonio completo que va a estar empezando a doblegar a la humanidad. Saliendo el anticristo de la oscuridad, más de la mitad de la humanidad lo seguirá. Increíble. Ese anticristo que ahorita está escondido saldrá a la luz próximamente a ser el Mesías, el salvador completamente de la humanidad del lado oscuro. Va a ser una mezcla entre europeos y árabes, nacido completamente en la opulencia y con un carisma total. Ese anticristo que se visualiza que va a ser un profeta, un Mesías diabólico y que va a conquistar a muchas personas, que saldrá casi de África, de Asia, y una revoltura en colores como un blanco, como un café, como un rubio. Así que se visualiza que ese anticristo ya está entre nosotros, pero todavía no sale a relucir y a encaminar completamente al ser humano a una destrucción total, a controlar completamente la mentalidad de los seres humanos para destruirse, para provocar las guerras, para provocar las pandemias, para provocar las iras desenfrenadas entre el mismo ser humano. Ese anticristo que tendrá el apoyo del mismo Lucifer, del mismo maligno y de los 72 demonios, se llenará de oro, se llenará de poder. Más de la mitad de los líderes del mundo se inclinarán ante su presencia por su inteligencia, por su carisma y por volar más lejos que cualquier ser humano. Así que ya lo empezamos a vivir. Después del día 13 de mayo, que es el día clave para la humanidad, se empezarán a deslumbrar cambios totales en el mundo entero. El aviso de un sismo catastrófico en el mundo dará la señal de que el ser humano
está presa de Lucifer y de Satanás. Ese sismo que sembrará el terror en más de 5 o 6 países. Ese sismo que levantará las olas 7 o 8 metros de altura. Ese sismo que retumbará completamente hasta el polo norte y hasta el polo sur. Dará la señal de que el ser humano estará presa completamente de Lucifer, del mismo anticristo, y que se empiezan a mover todas las energías. Recordemos que ese día es clave para que la humanidad empiece a reflexionar, empieza a rezar, empieza a creer en la Virgen María y en el mismo Dios, en la inteligencia humana, en la conciencia universal y en el espíritu vivo, que eso no es la única salvación que nos pueda llevar. Pero ¿qué viene después de ese sismo? ¿Qué nos va a pasar al ser humano? ¿Por qué la humanidad tiene miedo otra vez de las enfermedades sin control? ¿Por qué Lucifer está aliado con el ángel de la muerte? ¿Por qué quieren empezar a tener al ser humano cautivo y lleno de miedo por esas enfermedades, por esos virus, por esas bacterias que no tienen control y todavía no tienen cura? Se visualiza otra pandemia para el año 2025 y 2026. Una pandemia que saldrá completamente de la India, de China o África, que será peor que la que vivimos años anteriores, sin una cura, sin una esperanza de vida, dejando casi un cuarto de la población sumidos en esa enfermedad. Por eso el ángel de la muerte se está uniendo a Lucifer para que el ser humano empiece a tener miedo, lo empiecen a dominar y sobre todo que muchos de los líderes del mundo no sabrán cómo controlar esa enfermedad y no encontrarán la cura hasta después de 2 años. Pero mientras la humanidad presa otra vez de ese miedo y llevando a los cautivos en sus propias casas. Pero ¿qué está pasando en América? ¿Por qué América es el Edén de Dios? ¿Por qué América lo quiere tanto? Dios mismo, Dios Yahvé Padre, porque es el Edén, es la tierra prometida. América, que es la gracia divina, la salvación del mundo. De ahí saldrá el nuevo Mesías para que empiece a gobernar y ayudar a tener esa paz, a tener ese entendimiento a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué países van a estar bendecidos de ese Espíritu Santo y empezarán en este año en una liberación total de crímenes, de odio, de salir completamente de ese yugo de dictadores? Y que la carta completamente del juicio nos está diciendo que Venezuela es su año. Este año empieza a sembrar completamente la caída de ese régimen, del mismo demonio, de las mismas fuerzas oscuras que se apoderaron de ese pueblo que brillaba hace más de 30 años como nunca. Pero este año empezará a caer completamente su dictador, su régimen y toda la gente que lo seguía. Entrarán una nueva luz y una condición nueva de vida. Otro de los países que se empieza a deslumbrar como el sol naciente, Argentina. Argentina llevando completamente a su pueblo a renacer, a tener fe, a saber que el trabajo orgullece completamente a los argentinos y que si pudieron ganar un mundial, si pudieron tener un papa latino y salido de Argentina, van a volver a poder tener un país grande y completamente apartado de esos dictadores o malos gobiernos. Nuevos líderes saldrán otra vez en América del Sur. En Brasil se ven cambios totalmente de régimen. Ecuador, con gente nueva y capaz. Perú, con nuevas elecciones y nuevas miras al futuro. Guatemala, con nuevos candidatos y nuevas personas. El Salvador. Así que casi todos los países de América del Sur levantarán la voz, levantarán la mano para un nuevo camino, un nuevo andar y sobre todo una nueva elevación espiritual. Y no olvidemos a México, que México, el pueblo azteca, va a estar bendecido completamente. Vienen cambios importantes en la conciencia del pueblo azteca. Vienen cambios totales en las formas de gobierno y en las formas de llevar completamente la seguridad. Ya les había comentado. De Argentina saldría el Papa. De Venezuela el demonio mismo. Y de México la fe para todo el mundo.
Así que vienen cambios en América del Sur. El Apocalipsis va a empezar a hablar en cuestiones de guerra, en cuestiones de pleitos. La carta del emperador me está diciendo, por más que quieren tumbar a candidatos presidenciables en varios países del mundo, no lo podrán hacer, y la profecía estaba escrita, que se unirán completamente Israel y América del Norte para hacer una guerra sin control contra los árabes, que se van a unir Francia, Alemania y Inglaterra para luchar con todos esos terroristas que cada día están amenazando más a sus países y pueblos. Así que, por más que quieran hacer, saldrán gobernantes nuevos, líderes jóvenes que llevarán a sus pueblos a un nuevo vivir, sin antes no haber vivido la Tercera Guerra Mundial en todo el mundo y en todas partes. Pero recordemos que estas son las profecías de la Virgen de Fátima junto con el Apocalipsis. La primera parte, la bestia saldrá del escondite que estaba. El mismo ser humano va a pedir a gritos que Lucifer los gobierne, que esa maldad y ese maligno recupera completamente países, seres humanos en el mundo entero. Recordemos que el día 13 de mayo del 2024 empieza la era de esos 7 años, de ese apocalipsis tan nombrado en todos lados y en todas partes. Y esta es la primera parte de predicciones y visiones de lo que se visualiza en el mundo entero. Platiquen, divulguen, que tú, yo y toda la gente que nos rodea estamos viviendo las señales divinas del apocalipsis. Tengamos fe, sigamos creyendo en el Espíritu Santo. Sigamos creyendo en la Virgen María, que es la salvadora del mundo entero. Las manifestaciones en el cielo como en la tierra. Las manifestaciones del Arcángel Miguel luchando contra el mismo Lucifer en varios países del mundo. Las manifestaciones de los ojos de Lucifer en el cielo, queriendo dominar completamente a la humanidad. No es para tener miedo, es para tener valor, fuerza espiritual y enfrentar lo que se viene. Tener esa seguridad de que todos nosotros vamos a estar presos de Lucifer y de los demonios. El chiste es no caer entre sus garras y entre sus pensamientos. Tenemos que ser completamente creyentes de Dios y de lo espiritual. No puede haber ni un milímetro de duda ni de falta de fe, porque allí entraría el mismo demonio en tu vida. Comparta, platique. Que esta es la primera parte de 3 del Apocalipsis, de la bestia total sobre la humanidad, que Moni Vidente está en todas las redes sociales.